Bienvenido una vez más al programa Verdades Eternas. Que el Señor te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Verdades Eternas es un programa que Dios ha puesto en nuestro corazón poder estarlo desarrollando para estar hablando de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, las verdades infinitas y eternas de Dios. Dios ha dejado su palabra y allí ha establecido toda su verdad, toda su riqueza que Dios nos ha dejado, donde Dios nos ha dejado promesas, promesas de vida, promesas de salvación. Pero también la palabra de Dios es también, pues, son leyes y estatutos que nos guían para poder caminar en rectitud, en amor y en justicia y obediencia. La palabra de Dios es como la brújula que nos dirige. La palabra de Dios es como la constitución del cielo. Y esa palabra es por la cual nosotros caminamos, es por la cual nosotros vivimos. El programa Verdades Eternas es un programa donde vamos a estar tocando diferentes verdades, temas relacionados a la verdad infinita y eterna de Dios. Espero que este programa de Verdades Eternas sea un programa de mucha bendición para todos y que Dios toque las vidas, que Dios haga esa obra en las almas, porque Dios puso en mi corazón poder hacer este programa de verdades eternas, hablando de la palabra de Dios, del amor de Dios y de la justicia divina de Dios. Dice la Biblia que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas han sido para nosotros y para nuestros hijos, que se encuentran en la palabra de Dios. Dios ha obrado por medio de la gracia de su presencia, su espíritu, nos ha dejado su palabra inspirada, el cual habló por medio de los santos hombres de Dios que, siendo inspirados, Dios reveló esa palabra para que ahora nosotros podamos vivir por ella, caminar por ella, y que nos conducen hasta la vida eterna de nuestras almas. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 35: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tarda. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón.
La confianza. ¿En qué está puesta nuestra confianza? Está puesta en Dios. Está puesta en las promesas de Dios reveladas en su santa palabra. Como hijos de Dios, nosotros confiamos en esta bendita palabra. Confiamos en la revelación del Espíritu Santo que ha dejado en esta palabra. No confiamos en las promesas de este mundo. No confiamos en los gobiernos, en la política o en los cambios sociales que aparentemente los gobiernos prometen, sino que confiamos en esa constitución divina, sagrada, que se llama la bendita palabra de Dios, donde Dios nos ha dejado su palabra, donde Dios nos promete vida, salvación, una vida eterna. La Biblia dice que no debemos perder la confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas, porque tiene gran galardón. Jesucristo, cuando estaba todavía con los discípulos, antes de que Jesucristo fuera crucificado, se sentó con sus discípulos y les dijo: a la verdad me voy, pero vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, muchas moradas, muchos lugares, y voy hacia allá a prepararles un lugar para cada uno. Y luego vendré y los tomaré a mí mismo, y donde yo esté, vosotros también estarán. Jesucristo les asignó un lugar en el cielo a los apóstoles, y ese lugar se lo reservó hacia cada uno, porque los apóstoles fueron los primeros que siguieron al Señor Jesucristo, porque los apóstoles fueron aquellos que dejaron todo por seguir al Señor, para así realizar la obra de Dios que Dios tenía establecida para poder salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. Y esos lugares ya estaban asignados, Jesucristo se los asignó. Pero Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas mansiones, y voy allá a prepararles un lugar para cada uno. Eso es una promesa de Dios, que esa promesa es para todos los hijos de Dios. Dios les asignó a cada uno de ellos su lugar. La Biblia dice que Dios ha preparado un lugar que se le llama la Nueva Jerusalén. Jerusalén es una ciudad celestial, infinita y eterna, donde iremos todos los hijos de Dios, donde estarán todos los hijos de Dios, la iglesia, aquellos que hayan aceptado a Jesucristo, aquellos que han entregado su corazón al Señor. Jesucristo viene por su iglesia. La Biblia dice: y los tomará, los llevará con él hacia los cielos. Los tomaré a mí mismo, le dijo a los discípulos, y estarán conmigo todo el tiempo. Así también Dios le prometió. La Biblia le dice que Jesucristo viene, y el apóstol Pablo le fue revelado ese misterio a la iglesia. Anteriormente Jesucristo se lo dijo a los apóstoles, pero el Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pablo
y le dijo que se lo tenía que revelar a la iglesia. Y les dijo el apóstol, les dijo a los discípulos, a la iglesia en Tesalonicenses, que no se estuvieran tristes, que no estuvieran perturbados cuando todos los cristianos, todas las personas que habían entregado su vida a Cristo, veían que muchas personas morían, pero realmente no entendían qué iba a pasar después de la muerte. Y el apóstol Pablo les dice que no estéis triste como los demás que no tienen esperanza, como aquellos que no han querido entregar su corazón al Señor. Les dijo, no estéis triste como los demás que no tienen esperanza, porque Jesucristo vendrá nuevamente por su iglesia. Y les dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, para siempre, para no morir jamás, para tener una vida eterna con Dios. Y esa es la promesa para cada creyente, para cada hijo de Dios, para cada persona que ha entregado su corazón al Señor. Por eso el apóstol Pablo le decía a los hebreos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Que tiene un gran galardón, que tiene una gran recompensa. Jesucristo se lo prometió a los apóstoles, a los discípulos, me voy y lo llevaré a un lugar que se le llama la Nueva Jerusalén. Cuando Jesucristo venga y resucite a los vivos y a los muertos, y luego después se lleve a sus escogidos, a su iglesia, hacia los cielos, dice la Biblia que Jesucristo va a presentar a su iglesia como una novia y la va a presentar ante su Padre y le va a decir, Padre, aquí está tu iglesia, mi iglesia, la que redimí con mi sangre, la que compré a precio de mi sacrificio en la cruz. Y dice la Biblia que se efectuarán en el cielo 7 años de bodas, donde Dios dará a cada uno la recompensa. La recompensa que Dios nos dará, la Biblia dice que son galardones celestiales en los cielos. El apóstol Pablo decía que Dios nos dará coronas de vida, premios de vida eterna. Pero específicamente la Biblia no especifica todo, porque este es un misterio. Y un misterio es aquello que todavía no ha sido totalmente revelado. Pero entendemos que esos galardones que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, los vamos a descubrir cuando estemos ante la presencia de Dios. Cuando estemos ante nuestro Padre Celestial y Él nos ponga las coronas y nos dé los galardones de vida para nuestro ser en los cielos.
Por eso, hermanos y amigos, es necesario seguir a Dios, especialmente hermanos en Cristo. Es necesario continuar en esta carrera que tenemos por delante, como decía el apóstol Pablo, yendo hacia la meta hasta alcanzar el premio de nuestro galardón. Seguramente el apóstol Pablo le decía a los hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, porque viendo las dificultades de la vida, porque viendo en ese tiempo cómo la iglesia era perseguida, el que se llamaba cristiano era perseguido por aquellos que estaban en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesucristo. Y eso todo el tiempo ha pasado, ha sucedido. Pero les decía y les consolaba: no perdáis pues vuestra confianza, continúa, sigue adelante, no te puedes quedar de la carrera, porque es necesario continuar hasta la meta. Jesucristo dijo: todo aquel que persevere hasta el final será salvo. Esto no se trata de entregar la vida al Señor y quedarse pues cómodo en la casa sin hacer lo que son la voluntad de Dios y los méritos que Dios requiere que podamos hacer. Sabemos que la salvación es por fe y por gracia, pero es necesario que por esa gracia y del amor infinito de Dios, todo creyente, todo cristiano sea agradecido con Dios y continúe hacia adelante buscando al Señor, agradando a Dios, obedeciendo su palabra, obedeciendo el llamado del Señor. Porque Jesucristo dijo: todo aquel que persevere hasta el final será salvo. No se trata de caminar en los caminos del Señor 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6, 1 año o 10 años y luego después volverse hacia atrás. No se trata de eso, se trata de caminar y caminar cada día en los caminos del Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, porque tenemos ejemplo primeramente de Jesucristo, que Jesucristo caminó hacia la meta, hacia adelante, llevando la cruz. Cayó muchas veces con la cruz, pero Jesucristo se levantó y continuó con la cruz, porque iba a llegar a la meta, llegar a la cruz y dar su vida para rescatarnos, para salvarnos a cada uno. Por eso nosotros también debemos caminar en los caminos del Señor cada día, todos los días, porque la Biblia dice que Dios cada día nos va perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le decía a los hebreos: porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Es necesario caminar este camino con paciencia, el camino que nos conduce a la salvación y a la vida eterna, que nos conduce hacia el encuentro con nuestro Dios, hacia el encuentro con Jesucristo, en los cielos, en las nubes, como decía el apóstol Pablo. Como Jesucristo lo prometió también que vendría por cada uno de nosotros, es necesario caminar con paciencia este camino, esta carrera. Y para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, hoy tengáis la promesa. Es necesario caminar en sus caminos, pero hacer la voluntad de Dios.
Hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Es obedecer sus leyes y estatutos, sus enseñanzas, su reglamento que es la santa bendita palabra de Dios. Caminar y vivir por ella. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es la salvación, la vida eterna de nuestras almas. Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros y entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero antes de morir Jesucristo, Él predicó esta palabra de vida. La Biblia dice la palabra del reino de los cielos. Y Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo decía que el que cree en mí tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesucristo predicó esa palabra de vida eterna, esa palabra de verdad, el cual esa palabra es una palabra que se cumple, es una palabra infalible, que no tiene mudanza de variación y que no puede ser refutada por nadie. Y esa palabra se cumple en nuestras vidas y se va a cumplir hasta que Jesucristo venga y se va a cumplir esa palabra. Porque Jesucristo dijo también que cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán sin que se cumplan. Y el apóstol Pablo le decía a los hebreos en el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Les decía, no perdáis vuestra confianza, que tiene un gran galardón. No perdamos la confianza en Dios. Caminemos en los caminos del Señor, porque es grande la recompensa que Dios ha prometido darnos a cada uno. Pero para tener esa confianza es importante caminar en los caminos del Señor con paciencia y hacer la voluntad de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Siempre el apóstol le recuerda a la iglesia que Jesucristo no se quedará en los cielos todo el tiempo. Que Jesucristo no se quedará sentado, como dice la Biblia, a la diestra de Dios Padre todo el tiempo. Jesucristo prometió regresar y va a regresar por cada uno de nosotros. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Quién es? Jesús, al cual esperamos cada uno de nosotros. Al cual espera la iglesia cada día para reunirnos con Él y estar con Él para siempre. Mas el justo, dice la Biblia, vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas el justo, mas los hijos de Dios, mas los que hemos reconocido al Señor, mas los que han entregado su corazón al Señor, la Biblia dice que vivimos por la fe a la palabra, por la fe al amor de Dios, por la fe a las promesas de salvación. Pero si retrocedemos, si dejamos de creer, si dejas de creer, si dejas de caminar en los caminos del Señor, si te quedas, si te dejas engañar por el Satanás, si caes, si no te levantas, si viene la prueba y no te levantas, dice la Biblia, si retrocedemos, no agradará a nuestra alma. Retroceder es aquel que pierde la fe, que pierde la esperanza, que pierde la confianza,
y deja de creer en el Señor y se deja ganar por Satanás y se vuelve hacia atrás, hacer lo que hacía antes y mucho peor, porque la Biblia dice que la persona que después de haber conocido al Señor se vuelve hacia atrás y peca deliberadamente con su consentimiento, dice que una horrenda expectación de juicio caerá sobre él porque ha tomado por inmunda la sangre de Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es un consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia. Nosotros no somos de los cobardes. Nosotros no somos de los que retrocedemos hacia atrás para perdición, o sea, para condenación de nuestra alma. Conociendo la verdad, no podemos regresar al pasado, no podemos regresar hacia atrás, debemos continuar hacia la meta, hacia el supremo llamamiento con Cristo, caminando en sus caminos, en su palabra y obedeciendo y escuchando la voz del Señor. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La salvación es por fe y por gracia. La gracia de Dios es la que Jesucristo ya la realizó en la cruz del Calvario, que por medio de su sangre redentora, que por medio de su sacrificio Él nos ha dado vida eterna y nos ha perdonado y nos ha limpiado. Pero por fe es que nosotros caminamos, creemos a esa palabra y caminamos en obediencia a esta palabra hasta el fin, hasta el final. No se trata que la salvación es una vez que Dios te ha tomado, tú eres salvo, una vez eres salvo y no te puedes condenar. No se trata de eso. Por eso Jesucristo dijo, aquel que persevere hasta el fin se salvará. Porque el enemigo también trata la manera de venir a querer robarte esa bendición de Dios, a querer engañarte como engañó a Adán y Eva, para que se rebelaran contra Dios y para que perdieran todas las bendiciones que Dios les había dado. Así también el creyente, el cristiano que se vuelve atrás, desobedece a Dios, escucha la voz del enemigo y desobedece al Señor y se vuelve atrás y no vuelve a levantarse a seguir hacia adelante, le pasa igual que le pasó a Adán y Eva, pero algo diferente, algo más fatal, una muerte eterna y una condenación eterna de su alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que de los que tenemos fe y caminamos hacia adelante creyendo a esta palabra de Dios y esperando el supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo para preservación del alma, para preservación de la vida eterna. Por eso en esta hora, amado hermano, quiero decirte, lucha, sigue adelante, sigamos adelante en los caminos del Señor, porque es grande la recompensa y los galardones que Dios nos dará. Sigamos y continuamos buscando al Señor, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. El apóstol Pablo decía hace 2000 años que aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y ahora nosotros podemos decir aún un poquito y Dios vendrá. El que ha de venir por nosotros vendrá. Tenemos que tomarnos de esa palabra. No perder vuestra confianza.
porque muchos ya perdieron la confianza, lastimosamente aún cristianos. Se han dejado guiar y se han dejado llevar por la infamia, por la mentira de Satanás, por la apostasía y la rebelión contra Dios. Porque hay muchos que hoy en estos tiempos predican una palabra que no es el Evangelio de Cristo. Hay muchos que aún ya no creen en la promesa de la redención, que ya no creen en que Jesucristo va a venir por su iglesia. Ya no creen en el arrebatamiento, ya no creen en la venida de Cristo. Y creen en otros engaños que Satanás les ha puesto en sus corazones. Estas clases de personas son aquellos que perdieron su esperanza en Dios y que se dejaron engañar por Satanás y ahora ya no esperan al Señor. Retrocedieron, pero nosotros, los hijos de Dios, los que creemos realmente en el Señor, no retrocedemos. No retrocedas, amado hermano, porque Dios nos dará esa gran recompensa. Que Dios te bendiga en esta hora y espero que esta palabra nos fortalezca en nuestros corazones y nos ayude a que podamos buscar más del Señor y esperar su venida y aguardarnos y santificarnos para nuestro Dios cada día hasta que Él nos llame a su presencia. Amén.